Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Mundial es una palabreja que se camufla en la vida cotidiana, que lo quiere abarcar casi todo, que puede funcionar como sustantivo o como adjetivo, que se aplica de la misma manera a organizaciones, guerras, competencias deportivas, flagelos humanos y climáticos. En ocasiones también se usa para aludir a niveles en el orden de los países, como cuando se habla de la existencia del primer mundo o de los países desarrollados. Cuando se habla de mundial no siempre se alude al mismo número de países involucrados, pues decir mundial no implica que digamos que se trata de algo que compromete o afecta a los 206 países reconocidos. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, ocurrida entre 1914 y 1918, estuvieron implicados 8 estados europeos. En la Segunda Guerra Mundial, iniciada por la Alemania nazi y el Imperio del Japón, con la intención de establecer por medio de la conquista militar un dominio permanente sobre Europa y Asia respectivamente, se vieron involucrados 8 países. En el caso del Mundial de Fútbol, cita deportiva que se lleva a cabo cada 4 años, se enfrentan 48 países y este puede ser visto por poco más de 1.200 millones de personas, una de cada 7 habitantes del planeta. El de 2022 se llevará a cabo en Qatar, una nación de 11.000 kilómetros cuadrados, 15 veces más pequeña que Uruguay, país que organizó el primer mundial en 1930 y con una población de 3 millones de habitantes y sin ningún interés por el fútbol hasta hace muy poco. De acuerdo con esto, lo más mundial que hemos tenido quizás sea la pandemia de la COVID-19, un virus que en marzo de 2020 encerró al mundo, produjo casi 7 millones de muertos. Los demás acontecimientos, eventos, situaciones y hechos son asuntos que transforman relaciones, modos de actuar, que afectan a algunos países poderosos o importantes. En este programa de Días de Radio queremos pasar revista a lo mundial, como categoría que acoge diversos fenómenos, a veces locales, otras transnacionales y unas cuantas más continentales. El mundo en el que vivimos hoy no es consecuencia directa de una sola cosa, evento o situación, sino más bien una sucesión de hitos de mayor y de menor calado. Aún así, hay algunos acontecimientos que han marcado el devenir del planeta de una forma indiscutible. En la siguiente nota del diario La Razón, presentada a ustedes por Sara Echeverry, damos cuenta de algunos acontecimientos mundiales. El asteroide que acabó con los dinosaurios. El meteorito de 10 kilómetros de diámetro que cayó sobre la Tierra cambió por completo el paisaje. Tras el impacto, todo el planeta quedó dentro de una nube de partículas que lo oscureció todo. Se bloqueó la luz del sol y por tanto hasta se detuvo la fotosíntesis. Se enfrió la Tierra de una forma drástica, lo cual contribuyó al final de la era de los dinosaurios. El dominio del fuego. El control que lograron los homínidos primitivos del fuego marcó un antes y un después en la evolución. Si el Homo erectus se aprovechaba de él cuando surgía de una forma natural, el Homo sapiens, por su parte, sí supo dominar el proceso de creación del fuego. Permitió cocinar, proporcionar luz y calor. La invención de la rueda. Es uno de los inventos fundamentales en la historia de la humanidad, tanto por su gran valía en el transporte terrestre como por su utilidad en la elaboración de alfarería. No se sabe a ciencia cierta qué civilización fue la primera en usarla, pero la mayoría de autores estiman que la rueda fue inventada en Mesopotamia durante el período de Elobel. Galileo explora los cielos con su telescopio. Cuando Galileo se convirtió en la primera persona en girar un telescopio hacia los cielos, cambió nuestra visión del universo. Descubrió nuevos datos sobre el Sol, la Luna y los planetas
que eran totalmente incompatibles con la antigua teoría de que el cielo sobre la tierra era inmutable y perfecto. Por el contrario, apoyaba firmemente la teoría heliocéntrica rival y novedosa de Copérnico. El telescopio de Galileo lo estimuló a escribir su polémico libro Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, que nada más que nada ayudó a establecer la teoría del monje astrónomo polaco del Renacimiento Nicolás Copérnico. Revolución Francesa. Según la historiografía clásica, este periodo marca el inicio de la edad contemporánea al sentar las bases de la democracia, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que sería el motor de las revoluciones de 1830. El desarrollo de la máquina de vapor. La máquina de vapor nos dio la capacidad de acelerar la existencia y superar las limitaciones bajo las cuales operaban todas las demás especies animales. Durante gran parte de la historia humana no fuimos radicalmente diferentes en términos organizativos a los otros animales, que tienen lenguaje, capacidad de actuar y los sistemas de jerarquía, pero empezamos a movernos a un ritmo muy diferente cuando tuvimos todo lo que se entiende como modernidad. Fue la máquina de vapor la que puso en movimiento. Ahora sabemos las consecuencias ambientales a largo plazo de la industrialización, pero la vida habría sido totalmente diferente si hubiéramos permanecido encadenados por los sistemas de fabricación, energía y comunicación de antes de la máquina de vapor. Primera Guerra Mundial. Los 4 años de penurias por el viejo continente dieron lugar al Tratado de Versalles, que sentó las bases de lo que sería la Europa actual. Además, Estados Unidos empezaba a convertirse en la potencia que dominaría el siglo. Internet y nuevas tecnologías. En 1966, los servicios de defensa de Estados Unidos trabajaban en un modelo de seguridad informática que pudiera conectar entre sí distintos ordenadores. Sin saberlo, sus creadores sentaron las bases de lo que ahora es Internet. Pese a la gran transformación social, cultural y económica que ha traído en las últimas décadas, aún se encuentra en sus primeras fases evolutivas. De hecho, se cree que sus múltiples posibilidades marcarán el destino del mundo en el siglo XXI. Caída del muro de Berlín. Fue un símbolo de la Guerra Fría que, con su caída en la noche del 9 de noviembre de 1989, dio el pistoletazo de salida a una nueva era en la que la Unión Soviética tenía los días contados. Fue un obstáculo construido por la Alemania comunista en 1961 para impedir a sus ciudadanos el libre tránsito hacia el mundo occidental. La semana pasada, el 15 de noviembre, la humanidad llegó a 8.000 millones de seres humanos. Una cifra impresionante en un planeta que parece a punto de colapsar. Del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas y en la voz de Juliet Taborda, presentamos algunos datos sobre la situación actual del mundo. Nunca antes había habido tantos jóvenes en el mundo, lo que genera un potencial de avance económico y social sin precedentes. En todo el mundo hay aproximadamente 1.800 millones de jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y los 24 años, lo que constituye la mayor población de jóvenes de la historia. Muchos de ellos se concentran en países en desarrollo. De hecho, en los 48 países menos adelantados del mundo, los niños o adolescentes representan la mayoría de la población. Las mujeres de África subsahariana tienen las mismas probabilidades de morir durante el embarazo o el parto que las mujeres de la Inglaterra del siglo XIX, cuando Charles Dickens describió estos horrores en Oliver Twist y Cuento de Navidad. Dicho de otro modo, por cada 100.000 bebés que nacen en África subsahariana, mueren 510 mujeres a causa de la maternidad. Cada día mueren en todo el mundo unas 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo. Pese a las prohibiciones, el matrimonio infantil sigue siendo generalizado en todo el mundo. Cada año se producen unos 37.000 matrimonios infantiles.
Para acabar con esta nociva práctica, debe promoverse la igualdad entre los géneros y erradicarse la pobreza extrema. El empoderamiento de las niñas también puede tener un papel fundamental para acabar con estas prácticas. Cuando las niñas conocen sus derechos humanos y cuentan con educación y habilidades prácticas para la vida, son mucho menos vulnerables al matrimonio infantil. El número total de muertes relacionadas con el VIH ha disminuido un 35% desde 2005, aunque las estimaciones sugieren que está aumentando el número de muertes de adolescentes. Las muertes por el VIH están descendiendo en todo el mundo, al igual que las nuevas infecciones por el VIH, aunque es alarmante que los jóvenes sigan siendo especialmente vulnerables a esta enfermedad. Todavía queda mucho por hacer para proporcionar a los adolescentes información integral sobre salud sexual y reproductiva, servicios que les ayuden a prevenir la transmisión del VIH y tratamiento para quienes están infectados. De mantenerse las tendencias actuales, se calcula que 15 millones de niñas de entre 15 y 19 años serán sometidas a la mutilación genital femenina de aquí a 2030. Se estima que en todo el mundo viven entre 100 millones y 140 millones de mujeres y niñas que han sido sometidas a algún tipo de mutilación genital femenina. Esta práctica puede provocar dolor crónico, infecciones, complicaciones del parto y otros efectos adversos. Pero el diálogo en la comunidad sobre las consecuencias de la mutilación genital femenina para la salud y los derechos humanos ha hecho que muchos hayan abandonado esta práctica nociva. En 15 países clave en los que trabajan conjuntamente el UNFPA y UNICEF para contribuir o acabar con esta práctica, se calcula que 12.357 comunidades se han comprometido a abandonarla. Nunca antes habían migrado tantas personas. En 2013, aproximadamente 232 millones de personas eran migrantes internacionales, lo que supone un ascenso con respecto a los 175 millones registrados en el año 2000. La mitad del total de migrantes internacionales viven en tan solo 10 países. Los 5 destinos preferidos son los Estados Unidos, la Federación de Rusia, Alemania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, según datos de la División de Población de las Naciones Unidas. Pero aunque muchas personas asumen que los migrantes se desplazan de los países en desarrollo a los desarrollados, lo que se denomina migración sur-norte, es algo más común el desplazamiento entre países en desarrollo, denominada migración sur-sur. Los migrantes pueden ser vulnerables a la explotación, el abuso y la discriminación, pero hacen importantes contribuciones, tanto a los países a los que trasladan como a sus países de origen. Más de la mitad de la población mundial es urbana y la mayor ola de urbanización de la historia se prolongará durante muchos años. La urbanización transforma enormemente el paisaje y los estilos de vida. Son muchas las oportunidades que ofrece, incluso un mayor acceso al trabajo, la educación y los servicios esenciales, pero también desigualdades que se concentran en los barrios marginales y en asentamientos informales. Para garantizar que todos los residentes pueden beneficiarse de la urbanización, se necesitan políticas orientadas al futuro, sobre todo aquellas que promueven el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Antes de la COVID-19 hubo una enfermedad que se cobró varios millones de muertes. Se trata de la viruela. Les invitamos a conocer esta nota de la Universidad de Sevilla sobre el origen, las causas, las muertes y cómo se elaboró la vacuna que permitió que en 1980 se declarara que el mundo estaba libre de viruela, un fenómeno mundial. A finales del siglo XVIII, el médico inglés Edward Jenner comprobó que las personas contagiadas con la viruela de las vacas se hacían inmunes a la viruela humana, enfermedades producidas por un virus. Si bien la viruela está erradicada desde el año 1980, ha producido 300 millones de muertos a lo largo de la historia, convirtiéndose en la enfermedad infecciosa que más muertes ha causado.
No obstante, años antes de que Jenner naciera, Mary Wortley Montagu había extendido por Europa la práctica de inocular a niños y jóvenes con pus de enfermos de viruela para prevenir la enfermedad. Jenner publicó sus resultados en 1798 y fue la primera persona que habló de vacuna y vacunación. Una vacuna se puede definir como cualquier preparación destinada a prevenir una enfermedad infecciosa estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos derivados de microorganismos. La vacunación se refiere al hecho de suministrar la vacuna. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral. Francisco Javier Balmis Berenguer, médico personal del rey Carlos IV desde 1795, persuadió al mismo para enviar una expedición a América para propagar la recién descubierta vacuna de la viruela. El rey aceptó la idea de la expedición de Balmis, entre otras cosas porque estaba muy sensibilizado con este tema, ya que su hija, la infanta María Teresa, murió en 1794 con 3 años de edad por causa de esta enfermedad. La expedición se denominó oficialmente Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, o más sencillamente Expedición Balmis. El problema que se le planteó al Dr. Balmis fue cómo llevar la vacuna a sitios alejados de España. La idea que se le ocurrió fue la de transportar en barco la vacuna dentro de niños, los denominados niños o ángeles vacuníferos. Se seleccionaron 22 niños huérfanos de entre 3 y 9 años. A algunos se les inoculó la viruela de la vaca mediante una lanceta infectada. Entre 8 y 10 días después, con las vesículas que aparecieron en su piel, se inoculó a otros niños. Uno de estos niños era el hijo adoptivo de Isabel Zendal Gómez, la enfermera que cuidó de los niños en la expedición Balmis y que fue reconocida en 1950 por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera de la historia que participó en una misión internacional. La expedición partió de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 a bordo del navío María Pita. Llegó a Santa Cruz de Tenerife, donde pasaron un mes vacunando. Abandonó Canarias el 6 de enero de 1804 y llegó a Puerto Rico el 9 de febrero de 1804. Desde aquí partió hacia Venezuela, Cuba, México y los países costeros del Pacífico de América del Sur, llegando hasta Buenos Aires. El 7 de febrero de 1805, la expedición puso rumbo a Filipinas. Posteriormente pasó a China y entró en la colonia portuguesa de Macao y viajó por varias provincias chinas. Balmis regresó a Europa a bordo del Bon Jesus de Alem, desembarcando en Lisboa el 14 de agosto de 1806, siendo recibido y felicitado por el rey Carlos IV. Esta expedición fue una campaña de salud pública de proporciones gigantescas, la primera expedición sanitaria de carácter mundial, el primer programa oficial de vacunación masiva realizado en el mundo y la primera campaña intercontinental de educación sanitaria. El propio Jenner escribió sobre esta expedición: "No puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este". En la sección musical también hacemos eco de lo mundial para revisar de qué se trata. Tenemos un hit del 2017, una canción de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee, que sonaba en prácticamente todos los países, desde Europa, Asia y por supuesto América Latina. Hoy sigue ostentando el título del video más visto en la historia de YouTube, con 6.208 millones de reproducciones. Casi nada. Esta versión nos permite sentir el ritmo y llegar a los lugares favoritos en francés, filipino, ruso, japonés, vietnamita, chino, hindi e italiano. J'aimerais danser avec toi aujourd'hui. J'ai vu combien tes yeux de loin m'appelaient. Montre-moi le chemin, je te suis. Tu es comme un aimant et moi le métal. Je prendrai soin de toi sans te faire de mal. Rien que d'y penser, je sens mon cœur qui bat. Tumagal ng ilang taon, biglang lumabo ating relasyon. Lahat ng pangako mo'y napako. Oh yeah, yeah. Pag-ibig mo'y biglang nag-iba. Umalis ka, sumama sa iba. Iniwan mo akong nag-iisa. Пососи, ты мало что изменится от менингита. Тебе
Ведь тепло раз ты везде побрита, а пока что в трупе лошади поспит ты. Пососи ты и открой себе все прелести цистита. Удовлетворить такие аппетиты ничего не стоит, просто пососи ты. Khoảng khắc bên em hãy đứng dừng lại, ngành trôi đi đêm hãy đứng dừng lại, chẳng may ba lên thì cứng dừng lại. Ta trao nhau yêu thương đó. Bom bom. Ta feeling như mây gió. Bom bom. Mình quên nhân gian đi em, đêm nay con tim hòa nhịp sát vai. Môi anh môi em ta trao yêu thương đam mê thật đắm say. Là điều tuyệt vời nhất khi đêm xuống lại được cùng nàng. Chờ ngày sau vì anh nhưng anh thích suy nghĩ của em. 小步一小步，温柔的一小步，我们慢慢靠近。小步一小步，你的吻迹超高，让我差点晕倒。我跟到你而已，更到你善良。小步一小步，温柔的一小步，我们慢慢靠近。小步一小步，你的美丽就像拼不完的拼图。El director grecorruso Theodor Kurrentzis nos dice lo siguiente respecto de la obra que queremos compartir con ustedes. Si alguien viene de otro planeta y preguntara cuál es la esencia de la civilización humana, lo mejor sería tocar la Novena Sinfonía. Es una prueba de la civilización humana. Se refiere a la Novena Sinfonía de Beethoven. Íñigo Pírfano, director del proyecto A Kiss for All the World, nos explica qué significa esta obra mundial. Muchas veces se pone el acento de la sinfonía como se remarca el clímax final de la Oda a la Alegría como la parte más importante o la parte más emocionante de la sinfonía. Evidentemente constituye uno de los puntos realmente más impresionantes y más majestuosos. Pero si solamente nos fijamos en ese momento, nos perdemos todo el proceso que conduce precisamente a ese clímax emocional. Y el propio Beethoven la trabajó de esa manera, está planteada así. El primer movimiento de la sinfonía comienza con unos neutros intervalos de quinta. No sabemos qué va a suceder. Es como el comienzo de la vida de cualquier persona. De pronto estalla el acorde de re menor. Que viene a significar algo así como la aparición en la vida de cualquier ser humano de el primer contacto con el dolor, con lo trágico, con los zarpazos que inevitablemente da la vida. Después viene el tema femenino que cantan los vientos, es de una enorme dulzura. Evidentemente en la vida de cualquier persona se dan la mano estas dos realidades insoslayables, el dolor, el fracaso, la soledad, incluso la muerte. Y también esos momentos transfigurados de felicidad, de compartir, de vivir la vida y de descubrir el lado amable que tiene todo. El cuarto movimiento de la sinfonía se llama Himno a la Alegría
que se ha convertido en un himno mundial en la voz de Miguel Ríos. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si en tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad completa, ven, canta, sueña. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.